Democracia y organismos autónomos que garanticen la protección de los datos personales fueron los temas principales que se abordaron en el foro Protección de Datos Personales en la Agenda 2030 para un Desarrollo Sostenible, mismo que organizó ayer el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI, previo al Día Internacional de Protección de Datos Personales 2023, que se conmemora el 28 de enero. Durante la presentación del foro, los ponentes coincidieron en la necesidad de contar actualmente con organismos autónomos que además sean técnicos y especializados, a fin de que de esta manera se pueda garantizar el derecho de todo ciudadano a la protección de sus datos personales. De esto vamos a conversar con Josefina Román Vergara, comisionada del INAI. ¿Qué tal, comisionada? ¿Cómo le va? Hola Pascal, buenos días, gracias. Bueno, comenzaría por preguntarle cuáles son los principales retos, las áreas de oportunidad que tenemos actualmente en México en cuanto a la protección de datos personales. Gracias. En México es muy afortunado que la Constitución política reconoce el derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales como un derecho humano. Ese es un primer tema. En segundo lugar, no todos los países, pero en México tenemos leyes específicas para la protección de datos personales en el sector público, una ley general, y en el sector privado, una ley federal. Creo que uno de los principales retos que tendremos será la actualización de la Ley Federal de Protección de Datos en posesión de particulares. Esta es una ley de 2010. Evidentemente en ese tiempo pues no teníamos el contexto de hoy en cuanto a derechos digitales. Esta pandemia nos ha enseñado a vivir diferente, a estar conectados a Internet, a hacer negocios por Internet, estudiar también en línea. Entonces, me parece que uno de los aspectos más importantes será la actualización de esta ley. Y, por supuesto, bueno, tenemos que concientizar a titulares de datos. Cada uno de nosotros somos titulares de nuestros datos personales y podemos ejercer la autodeterminación informativa. Solo nosotros decidimos con quién compartimos nuestros datos, qué datos compartimos y con qué finalidad. Mencionaba algo que me parece me parece un ángulo muy interesante del tema, que es el uso de Internet y otras formas digitales de comunicación durante la pandemia. ¿Qué tanto se pusieron en riesgo o quienes lucran o hacen abuso de los datos personales de otros pudieron interferir en ello, dada la situación de confinamiento que se vivía? Bueno, en la estadística, prácticamente todas las estadísticas que conocemos en México, pues ha crecido exponencialmente, por supuesto, delitos como el robo de identidad, el fraude por Internet. Entonces, pues esta pandemia, insisto, nos ha evidenciado que así como tenemos una vida física que es real, pues también tenemos una vida digital, vamos dejando huella de todo y lo que hacemos en la vida digital, por supuesto que tiene consecuencias en la vida real. Sí. El hecho de suponer que porque no tengo Facebook o porque no tengo Twitter no estoy en riesgo, en realidad es un error. El solo hecho de hacer búsquedas en Internet me va dejando un perfil de cuáles son mis preferencias. Entonces, toda esa información es la que se utiliza en un momento dado de manera correcta para ofrecernos un servicio personalizado. Pero igual la delincuencia lo puede utilizar para realizar un fraude, un robo de identidad, algún otro delito. Entonces, justamente tú iniciabas preguntándome los retos. A mí me parece que de los retos más grandes que tenemos todos los órganos garantes constitucionales autónomos en México, pues es posicionar en la conversación de todos los días el derecho humano a la privacidad. Más los jóvenes, de repente en la clase dicen, es que les decía, empieza el derecho a la privacidad por el derecho a estar solos, que no es lo mismo que la soledad, y los jóvenes generalmente contestan, es que no quiero estar solo. No, no se trata de no convivir o de que el Facebook sabemos que es para compartir, pero hay que hacerlo responsablemente y siendo conscientes del riesgo que implica
compartir sin medir las consecuencias. ¿Qué tanta conciencia tenemos en México? Y es una pregunta muy abierta, a lo mejor difícil de contestar, pero digamos desde su experiencia como comisionada, ¿qué tanta conciencia hay de la importancia de los datos personales, de protegerlos, de resguardarlos? Creo que es uno de los grandes retos que tenemos. Mira, por simplemente la legislación en México, la legislación en materia de transparencia es de 2002. Tenemos más de 20 años de camino andado. Sí. En materia de protección de datos, el reconocimiento en la Constitución es más reciente. La legislación en materia de protección de datos es más reciente. Entonces, hablamos mucho de transparencia y de acceso a la información, como que estamos más habituados a ello. El gran reto será posicionar exactamente en el mismo nivel de importancia el derecho humano a la privacidad y el derecho humano a la protección de los datos personales. Yo iniciaba comentando, hoy en México es muy afortunado que la Constitución lo reconoce como un derecho humano, no en todos los países del mundo. Tenemos legislación específica, sí, no en todos los países del mundo. Tenemos grandes retos, sí, me parece que lo primero es hacer conciencia como titulares que somos de datos personales, pero también como responsables del tratamiento de datos personales. Todas las instituciones públicas tenemos bases de datos y tenemos obligaciones, deberes que cumplir de la propia ley de la materia. Particulares también tienen datos personales, hacen tratamiento de datos personales, entonces también hay obligación de cumplir con la ley. Y creo que lo más importante es saber y reconocer y ejercer el derecho a la protección de los datos personales. Y finalmente, ya mencionaba yo que el 28 de enero es el Día Internacional de Protección de Datos Personales. ¿Cuál es, digamos, el ángulo más relevante a nivel mundial o mundialmente por dónde anda la discusión de la protección de datos personales, comisionada? Me parece que uno de los temas importantes a nivel mundial es justamente los derechos humanos, pero poniendo en el centro a las personas, no exactamente en un momento dado a empresas. Y uno de los temas también que prácticamente en todo el mundo se discute en materia de protección de datos son los llamados derechos digitales. Fíjate, Pascal, bueno, voy a aprovechar para comentar. México tiene reconocimiento internacional tan importante a través del INAI en materia de protección de datos que hoy presidimos la Asamblea Global de la Privacidad. La Asamblea Global de la Privacidad reúne a más de 130 autoridades de datos de los 5 continentes del mundo. Y hoy el INAI preside esta asamblea. De la agenda que tenemos en la Asamblea Global de la Privacidad, en la GPA, es uno de ellos el tema los derechos digitales. Entonces, me parece que hemos aprendido a vivir diferente, no solo en México, en el mundo. Claro que hay grandes brechas, hay muchas personas en el mundo que no tienen internet. En México también tenemos esta brecha digital, pero me parece que es un tema a nivel internacional, por supuesto. Bueno, pues vamos a estar pendientes de la discusión que se dará con motivo de esa fecha, comisionada. Y muchas gracias por haber tomado la llamada, muy amable. Gracias, Pascal. Buen día. Hasta luego. Gracias. Josefina Román Vergara es comisionada del INAI.